Pueden abrir sus aplicaciones. Vamos a hablar de Samuel, que está acá presente con nosotros. Primera Samuel, capítulo 1, versículo 9, vamos a leer algunos versículos. Dice así: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Amén? Vemos acá, ahora seguimos unos versículos más, pero dice que Ana se levantó después de que había comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado junto al templo en una silla, dice que Ana entró al templo y con amargura en su alma oró y lloró abundantemente. Si conocemos la historia de Ana, todo lo que sucedió. Si no lo conoces, lo vamos a conocer. Pero después de que se levantó Ana, dice que todos los años su marido, su esposo, subía junto a ella y junto a su otra mujer a llevar ofrenda, a llevar holocaustos, sacrificios a Jehová en adoración en este pueblo, en esta ciudad específica. Dice que en un momento Elí la vio amargada, la vio entristecida, la vio que su espíritu, su alma no estaba bien. Entonces el Cana le dice: Ana, ¿por qué estás así? ¿Por qué no comes, te levantas y haz algo? Entonces, después de eso dice que Ana comió y bebió, pero seguía con su amargura en su alma. Un poco para contarte de dónde viene la historia, ¿sí? De cuál es el relato. Muchas veces lo hemos predicado, lo hemos escuchado y demás. Ahí hay ciertas cosas que encontramos. Decía que el Cana amaba mucho a Ana sobre la mujer, sobre su otra mujer. Entonces él decía: no te basta yo, sino acaso no soy yo mejor que 10 hijos. ¿Por qué? Porque cuál era la angustia que había en Ana, que no podía tener hijos, y su contrincante o su adversaria dice que le irritaba constantemente, le hacía burla porque ella no podía tener un hijo. Antes de seguir un poco con el relato, el miércoles creo que anunciaba o decía, adelantaba un poco la palabra. ¿Se acuerdan que decía? Sobre el propósito, sobre los planes de Dios. Tiene que ver esto con el propósito y los planes de Dios. Ahora vamos a ver que tiene mucho que ver. Yo recordaba esta historia en esta semana, en estos días o la semana pasada, venía esta palabra y venía ahí pensando y meditando en esta palabra. Y decía esto: cuando compartía el otro día que en nuestro pasado la gracia y la misericordia de Dios se manifestó, en el presente es lo que vivimos a diario con el Señor, pero nuestro futuro está lleno de ¿qué? Decía, de planes y propósitos. Entonces en el pasado vimos como la misericordia y la gracia de Dios nos guardó, nos protegió, aun cuando aún no lo conocíamos, cuando estábamos lejos de Él. Hoy podemos entender que siempre estuvo en el pensamiento de Dios, sí, que nosotros podemos estar delante de su presencia. Y hoy podemos disfrutar y hoy podemos ser bendecidos. ¿Por qué? Porque lo tenemos ahí. Pero dice que Dios no es solamente del pasado, del presente, sino que también es el Dios del futuro. Es el Dios que ya sabe qué propósito y planes hay para nuestra vida. Que dice en el Salmo 37:8, ¿no? Que dice: Él cumplirá su propósito en mí. ¿Sí? Y tenemos que entender esto, que es el propósito de Dios en nuestra vida, no nuestro propósito, no nuestro plan, no nuestros deseos, sino que es el propósito de Dios que se adecua o que viene, se mete en nuestras vidas y ahí se convierta en el plan y el propósito que tengo para cumplir en Dios. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes saben que tienen un propósito? ¿Todos saben que tienen un propósito de Dios? Que el propósito de Dios está en cada uno de ustedes. Diferentes maneras, diferentes motivos, diferentes circunstancias, pero hay propósitos
y planes de Dios para cada uno de nosotros. Es tan grande Dios que tiene un propósito y un plan diferente para cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es el propósito en común que tenemos todos? ¿Cuál es el propósito en común de Dios para todos nosotros? Algo decía el jueves cuando hacíamos la charla, el predicar, el anunciar que el Evangelio, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y después, ¿sí? ¿De qué manera son los planes y el propósito de Dios que tiene para cada uno de ustedes? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el propósito de Dios? ¿Qué tiene que ver esto con el plan de Dios? ¿Por qué está orando Ana? ¿Por qué oró Ana? Por algo que anhelaba. Por algo que analiza. Dice que todos los años hacía, que todos los años iba y se presentaba delante de Dios. Pero yo creo que en esta situación ella oró conforme al propósito de Dios. Dice que en un momento tal vez ya la angustia, tal vez la tristeza, ya tal vez el destrato que tenía de parte de su adversaria provocó algo diferente en ella. Siempre, o en estos días me preguntaba, y recordando ciertas cosas me preguntaba, ¿por qué Dios le dio el hijo a Ana? Tenía propósito. Porque tenía un propósito. Porque se lo había prometido. Cuando vemos en la historia del relato que Dios le prometió, en ningún lado vemos eso. Sí estaba el propósito de Dios que esté Samuel. A diferencia de Isaac, que Dios le prometió el hijo a Abraham. A diferencia de la madre de Sansón, que Dios le prometió al hijo. En este caso no está registrado que Dios le dijo, sí, te voy a dar un hijo. Dios respondió a la oración de Ana porque la hizo con propósito. La hizo para que el propósito de Dios se cumpliese. Voy a decir algo que va a generar, si algunos nos escuchan afuera, espero que aún no, que va a venir a molestarnos ciertas cosas o a decir, yo creía que era así. Yo creo en los pactos, yo creo en las siembras, yo creo en el tiempo, yo creo en todo eso. Yo creo que tendremos que dar a Dios. Pero también creo de que Dios, porque yo hago un pacto con Dios, yo hago esto, entonces Dios va a hacer eso. Yo no creo que Dios ponga condiciones para hacer algo. ¿Me entienden? Yo creo que Dios, si está en el propósito y en el plan de Dios, Dios lo va a hacer. Después yo puedo hacer algo en gratitud y en agradecimiento a lo que Dios hizo. ¿Me entienden? Es como que yo vengo a Dios y le digo, yo esto lo puedo tomar como diciendo, hago un pacto porque Dios le va a dar lo que Él está pidiendo. Entonces, ¿cuál es el pacto que hace Ana? Si lo veo como un pacto. ¿Cómo lo Ana? Siendo cuando si vos me das un hijo, siendo sobre mi hijo no pasará navaja y será consagrado y estará sirviéndote a ti todo el tiempo. Entonces Dios dijo, bueno, como es para mí, entonces lo voy a hacer. Nunca fue la intención de Dios hacerlo porque Ana le propuso un pacto. ¿Entienden? Siendo, yo no tengo que pactar, no le tengo que decir a Dios, yo te voy a dar algo a cambio si tú me das esto. Es al revés. Dios nos da a nosotros y nosotros en gratitud hacemos cosas o pactamos cosas en gratitud a Él por lo que Él nos da, por lo que Él nos dio. Ahí está la diferencia. Entonces, Dios no se compromete con un pacto que nosotros le propongamos a Él. Porque el pacto siempre es propuesto por Dios. El pacto siempre, ¿cuál es el pacto que Dios tiene para nosotros? Abraham, ¿qué le dijo? De hacer que la bendición te bendecirá y serás bendición. Y en ti será bendita toda la familia de la tierra. Ese es el pacto que Dios hace con Abraham. Abraham le dice, a ver, si vos me bendecís, yo voy a bendecir a los demás. Entonces dice, Dios dijo, muy bien Abraham, qué bien que pediste, entonces te voy a bendecir. No, Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir y serás de bendición. Ese es mi pacto. El pacto de salvación, nosotros le dijimos a Dios, el hombre le dijo a Dios, si vos mandás a tu hijo para que muera por nosotros, y nosotros creamos y nosotros digamos que eso es el sacrificio, entonces nosotros seremos salvos. Entonces Dios dijo, bien, qué buen proyecto, qué buen plan que me están presentando, entonces lo voy a hacer. No, Dios dijo, yo voy a dar a mi hijo
y si ustedes creen en mi Hijo, entonces serán salvos. Entonces siempre el pacto es, Dios nos propone el pacto, Dios nos propone ese acuerdo, ¿sí? Pero no como algo de obligación para hacerlo, sino que después nosotros hacemos y devolvemos gratitud y agradecimiento a Dios por lo que Dios nos dijo que va a hacer. Por eso Ana no oró en forma de pacto, sino oró en forma de propósito. Tal vez en su amargura, tal vez en su lamento, tal vez en su situación. Miren lo que dice acá. Dice, me fue el versículo. Ahora lo voy a encontrar. Pero ¿saben lo que pasaba en ese tiempo con Elí? Con sus hijos dice que escaseaba la palabra. No había palabra de Dios, lo hemos visto. ¿Saben quiénes estaban de sacerdotes en el cielo? Los hijos de Elí. Y dice que la palabra de Dios escaseaba. Dice la palabra que Elí estaba sentado junto a un costado del templo, no estaba sirviendo, no estaba ministrando. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Cuál era el plan de Dios? Restaurar la presencia de Dios en ese lugar. Entonces, lo que vio Dios en el corazón de Ana no fue la propuesta del pacto o del contrato que quería hacer Ana para que Dios le conceda un hijo, sino que Dios vio que Ana entendió que había una necesidad. Entonces Dios, porque quería cumplir el propósito, lo iba a hacer de esa forma. En el versículo 11 dice: hizo voto diciendo a Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva. Acá viene el pacto, acá viene el voto, acá viene el compromiso de Ana. Pero nunca Dios va a hacer algo porque vos quieras pactar con Él, le pongas condición a Dios para que Dios lo haga. Nunca Dios te va a decir: a ver, ¿qué me propones? A ver, ¿qué tienen para proponerme ustedes? ¿Qué es lo que estás necesitando en este tiempo? Y mira, si viene Dios te dice: bueno, a ver, Gabriela, ¿qué tenés para ofrecer para que yo haga esto? ¿Qué tienen cada uno de ustedes para ofrecer para que yo pueda mirar y dignarme a mirarlo para poder hacer el milagro que están necesitando? ¿Qué tenés para ofrecerle a Dios? Mira, si fuera Dios, se viene diciendo: a ver, nos miraría y no tenemos que ofrecerle a Dios. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué es lo único que podemos ofrecerle a Dios? Nuestra adoración, nuestra gratitud, nuestro agradecimiento a Dios. Yo sé que a muchos que nos pueden escuchar fuera de aquí puede sonar muy fuerte esto, pero Dios no se mueve por parte de nosotros que nos pongamos. Dios nunca se va a mover por eso. Dios no va a decir: oh, qué bien, se te fue la propuesta. Porque mirá, si vos estás pidiendo algo a Dios y viene otro al lado y le propone algo diferente y mejor, entonces Dios, ¿qué tendría que hacer? Si fuera así. Miren, si yo le hubiera pedido a Dios por Gabriel, le viene otro y le propone otra cosa mejor a Dios, entonces, bueno, no, Él ofreció mejor. El propósito de Dios era que nosotros estemos juntos, a pesar de un montón de cosas. El propósito de Dios y el plan de Dios se va a cumplir en tu vida. Después lo que nosotros vamos a dar voto es en el cumplimiento, es en gratitud a lo que Dios hizo. Es recordarle a Dios sus promesas. Ese es el compromiso que Dios tiene para nosotros. Ese es el pacto de agradecimiento y de gratitud que tenemos para con Dios. Por eso, si alguna vez te dicen: tenés que pactar para que Dios haga, tengo que decir que no es así. Porque si no, pero no.
entendamos por qué lo hizo Ana. El propósito de Dios y el plan de Dios era que Samuel venga a la tierra a ser profeta, a hacer lo que una generación dejó de hacer y dejó de buscar. Tal vez el Samuel que Dios te dio en este tiempo y te va a dar en este tiempo es para hacer lo que otros no quisieron hacer, lo que otros descuidaron, lo que otros no quisieron. Entonces Dios dice, lo tengo que hacer. Miren si Dios fuera así. En otro asunto parecido con Abraham, cuando Dios le prometió a su hijo, se lo dio. Pero miren si el pacto se dame un hijo y hará todo lo que vos me pidas. Entonces mirá que en un tiempo te lo voy a pedir y te vas a tener que sacrificar. Mirá si de antemano Abraham sabía que tenía que dar el sacrificio a su hijo. Pero ¿qué dice Abraham cuando Isaac le pregunta a su padre dónde estaba el cordero, dónde estaba el sacrificio? ¿Cuál es la respuesta de Abraham? Dios se proveerá, no dice Dios proveerá. No dice Dios proveerá, no, Dios se proveerá. Muchas veces le dijimos Dios proveerá. No, Dios, Jehová Jireh, Él se proveerá. ¿Para qué? Para su propósito. Él no va a proveer para nosotros, Él no va a proveer para que nosotros podamos decir, wow, qué bien, no. Él se va a proveer para su propósito y para su plan. ¿Estaba en el corazón de Dios que venga Samuel? Sí. Ana en su amargura, Ana en su tristeza, en este tiempo, en este año específico, ¿lo entendió? Sí. ¿Por qué no lo entendió antes entonces? Si fuera así, entonces, ¿por qué no hizo desde el principio ese pacto con Dios? ¿Por qué esperar años y años? ¿Cuántos años esperó? Como 10 años, ¿no? Dice la palabra, como 10, dice, no leemos. Años hasta que sucedió esto. Si fuese así, entonces Dios te va a hacer esperar 10 años, sino mirá que si desde el principio vos pactás, yo lo voy a hacer. Entonces, ¿cuántas cosas nos hubiéramos evitado? Pero Dios no es así. Dios no está esperando que le propongas algo para que Dios lo pueda hacer. Dios se proveerá, Dios lo va a hacer, y nuestro pacto es un pacto de agradecimiento y de gratitud para con Dios por lo que Dios hizo. Se ve que Samuel sí nació con el propósito y el plan de Dios. Dios tenía muy en claro y volcó desde muy pequeño ese propósito en la vida de Samuel. ¿Samuel dónde estaba cuando una vez que fue detestado? Destetado, no, estaba diciendo bien yo. ¿A dónde estaba? ¿A dónde lo llevaron? Al templo. ¿Alguien le preguntó a Samuel si quería hacerlo? Entonces Ana le pasó, mirá, el pacto que hice con Dios fue así que bueno. Era el propósito de Dios así, entonces en Samuel cuando creció con el propósito, por eso no le fue difícil cumplir con el propósito. ¿Por qué? Porque era el propósito de Dios eso. Porque Ana había entendido el propósito y el plan de Dios. Tal vez no vino una palabra diciendo sí, no dice eso, pero entendió en su corazón. En este voto que ella hace, diciendo, si pasa esto, entonces, ¿y qué pasaba si Samuel elegía no hacerlo? ¿O acaso Samuel no podía elegir? Mira, si vos pactás algo y Dios lo hace, y después el Samuel que sale el fruto dice, yo no quiero, a mí nadie me preguntó. ¿Qué pasa? ¿No se puede caer entonces el propósito y el plan de Dios? Pero cuando oramos según el propósito de Dios y el plan de Dios y lo que Dios quiere hacer, Dios se proveerá. Dios se va a proveer de lo que... y te va a dar eso que te está afligiendo y eso que te está quitando. Una vez dije, lo bueno de todo esto es que aún estando Elí en otra, Dios soltó la palabra y Dios cumplió. Una vez que Elí, el sacerdote, soltó la palabra. ¿Y qué le dijo? Miren que Elí
lejos del plan y el propósito de Dios. Y también si Elí hubiera sabido de que el propósito o la respuesta de Dios era Samuel, aquel que iba a ocupar su lugar, ¿vos pensás que Elí le hubiera soltado la palabra a Ana? Cuando Jehová le habló a Samuel, ¿qué le dijo a Elí? Ven y dime todo lo que él te dijo. Dios siempre se va a proveer. Dios siempre va a cumplir el propósito de Él en nuestra vida y a través de nuestras vidas. Pero quiero que te quede claro esto: nunca vas a tener que ofrecerle algo a Dios para que Dios lo haga. Si nosotros podemos pactar por nuestra descendencia, como decimos una vez, podemos pactar por nuestros hijos para que la bendición y el poder de Dios, para que la promesa, para lo que Dios dijo, abarque y tenga la cobertura de Él. Es ofrendar y adorar a través de eso para que la bendición de Dios siga fluyendo. Pero no diciendo, mirá que te estoy pagando, ¿no? Señor, acá tengo mi pacto, así que bendecí a mis hijos. Mirá que ya pagué. Nunca Dios va a hacer eso. Nunca Dios nos va a pedir de esa forma. Siempre va a ser nuestro voto en gratitud y en agradecimiento. Cada pacto, cada voto, cada ofrenda, cada sacrificio, cada diezmo, dije ofrenda, cada limosna, como dice la palabra, que nosotros hagamos para el Señor, siempre va a ser en adoración y en agradecimiento a Él. Por eso yo te animo a que en este tiempo ores según el propósito y el plan de Dios. Y me toca hacer el un poco más despierto. Espero, creo. Y decirte lo mismo que dijo Elí. Respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Jesús oró. ¿Y qué dijo? Señor, hágase tu voluntad, tu propósito, tu plan. No mi plan, no mi propósito. No lo que yo estoy esperando y deseando ahora. Y Dios siguió cumpliendo su propósito. Decía el Salmo, dice: Dios cumplirá su propósito en mí. Y yo quiero declarar sobre tu vida que Dios cumplirá el propósito que Él puso en tu vida. Él lo va a cumplir, Él se va a proveer. No importa todas las... ¿Cómo se llamaba la mujer? Penina. No importa todas las peninas, no importa todos los cercanos que te quieran decir, pero conformate con eso. Ya está, ya pasó. Ya está, bueno, no importa, levantate, comé, bebé, no importa, ya está. No importa todo eso que pasa alrededor. Dios se proveerá para su propósito en tu vida. Por eso yo quiero hacer esta oración con vos. Él dijo: Dios haga conforme a la petición, conforme a lo que tú le has pedido. Yo tengo que tener muy en claro esta palabra que hoy les solté, que hoy prediqué, que hoy declaré, porque si el día de mañana yo te vengo y te digo: tienes que hacer un pacto para que Dios te oiga, recordame esta palabra, recordame esta palabra. Me decime, pero no era que, ¿recordás ese sábado 17 de septiembre? Lo que Dios nos dijo. Si esto no inhabilita el pacto, el voto, en gratitud y en adoración que quieras hacer a Dios. Pero nunca te voy a decir: hacer un pacto, entonces ahí Dios lo va a hacer. No. Dios te desata y el agradecimiento lo hace. Cuando recordaba esta palabra, tenía en mente cuántas ofrendas testimoniales hemos hecho delante de Dios. Sino que es una ofrenda testimonial, es una ofrenda que quedó registrada con un propósito que Dios puso en nuestro corazón.
Y cuando ese propósito se está cumpliendo, Dios se acuerda de esa ofrenda, entonces dice, ellos me ofrendaron, ellos me adoraron, para que este propósito, para que este plan se cumpla en su vida. Entonces me voy a acordar de esa ofrenda testimonial, de esa ofrenda recordatoria, que hace recordar a Dios. No es que Dios olvida, pero hay situaciones que dicen, este es el tiempo de que mi propósito sea provisto para que ellos puedan alcanzar eso que están pidiendo. Eso es lo que te tengo que decir de parte de Dios en esta noche. Por eso quiero orar con vos, quiero orar por el propósito que Dios puso en tu vida. Dios se proveerá. Dios proveerá de su Samuel para que su propósito, para que su plan siga adelante. Por eso te pido que cierres tus ojos ahí en tu lugar. Si puedes ponerte de pie. Dice que Elí la miraba solamente a Ana. Ana no abría su boca, pero lloraba profundamente. Y en su corazón, él le estaba pidiendo lo que estaba necesitando. Ahí sí, en su silencio. Ahí cuando nadie la escuchaba, ahí cuando no había oído humano para escuchar lo que le estaba pidiendo. Tal vez ahí fue ese Señor, dame un hijo. Estoy tan dolida, estoy tan afligida, mi alma está en amargura de todo este destrato, de todo este tiempo de aflicción, de todo este tiempo que ha pasado, pero yo te pido esto, Señor, cuando nadie lo escuchó. Tal vez esta es la oración que tenés que hacer y estás haciendo en este tiempo, que nadie te escucha, pero que sí Dios te está escuchando. Que sí Dios está ahí oyéndote y sabe cuál es tu aflicción, sabe cuál es tu amargura, sabe cuál es tu necesidad. Sabe qué es aquello que falta para que su propósito se cumpla en tu vida. Dios nunca no te va a dar aquello que Él necesite para que su propósito se cumpla en ti. Con esto te quiero decir de que Él siempre se proveerá para que su propósito en tu vida se lleve adelante, se lleve a cabo. Porque en definitiva es el propósito de Dios, en definitiva es el plan de Dios en tu vida. Es el sueño que Dios tuvo una vez que te creó, una vez que te formó. Así que en su silencio, en su soledad, en su amargura, oró. Y tal vez en esa oración, tal vez cuando nadie la escuchaba, ahí vino la promesa de Dios y a su corazón le dijo, yo te lo voy a conceder. Te vi durante todo este tiempo. Sé de tu tristeza, sé de tu amargura, sé de los destratos, sé de todo lo que estás pasando, sé de todo este proceso que estás viviendo. Yo lo sé. Yo lo sé. Entonces tal vez en su corazón le dijo, pero yo hoy te digo que yo lo voy a hacer. Y tal vez en esta noche el Señor venga a tu corazón y te diga, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Y yo creo que esa voz de Dios se va a escuchar fuerte en tu corazón, se va a escuchar fuerte en tu espíritu. Ana dejó de llorar tal vez, dejó de derramar sus lágrimas, dejó de estar ahí. E hizo voto, entonces dijo, entonces si sucede esto, entonces si es así, yo voy a hacer esto en gratitud, en agradecimiento. Todo lo que hagas después, que el Señor te conceda, que el Señor te dé lo que estás pidiendo, tiene que ser en gratitud y en agradecimiento a Él, en adoración a Él.
No decir yo voy a hacer esto primero para que Dios haga esto. No, Dios lo va a hacer y en gratitud. Después nosotros hacemos votos. Me acordaré de mis votos, dice la palabra. Me acordaré de lo que yo prometí, me acordaré, pagaré lo que yo he prometido porque tú me has dado, porque tú lo hiciste. En gratitud lo hago, en agradecimiento, en adoración lo hago. Pero sí, Dios necesitó que Elí viera y fue Elí, la confrontó porque no entendió. Pero yo tal vez hoy entiendo tu situación, porque tal vez es mi misma situación. Tal vez hay tiempos y procesos en mi vida. Y tal vez no me he atrevido a decirle esto a Dios. ¿Sabe que en estos días, en esta semana, le recordaba todas las promesas que Dios me hizo, que Dios nos hizo? El miércoles creo que decía esto: voy a seguir orando por los milagros hasta que sucedan, voy a seguir creyendo, lo creo, por eso lo hago, por eso lo declaro. Y entonces le decía a Dios: Señor, tú dijiste esto, tú lo prometiste. Y en un momento quise hacer esto, en un momento dije, bueno, te voy a prometer esto. Y Dios me dijo, yo no necesito que vos me prometas, yo no necesito que vos pactes, yo no necesito que vos hagas algo para que yo lo haga. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a proveer, yo lo voy a hacer y en gratitud. Después vos podés ofrendarme, podés agradecerme, pero no tenés que hacer nada para que yo pueda obrar, para que yo pueda hacer el milagro. Gracias, Jesús. Y muchas veces te dije que lo que Dios me dice yo te lo comparto. Las cosas que no me gustan mucho las comparto. Y esta que impactó mi corazón, impactó mi espíritu, lo quiero compartir con vos. Porque Dios nunca te va a pedir algo antes para que lo haga. Él lo va a hacer. Recordarle, decirle, ¿te acordás, Señor, cuando tú me lo dijiste? ¿Te acordás, Señor, que vos me dijiste esto? ¿Te acordás, Señor? Entonces yo en gratitud, en agradecimiento, te voy a adorar. Voy a hacer todo lo posible para que Samuel sea de bendición y sea para que te sirva, pero en agradecimiento. ¿Qué pasa si Dios te sana? ¿Qué pasa si Dios hace el milagro? Y en vez de agradecerle, te vas. Y en vez de agradecerle, te olvidas de lo que Él hizo. Ana lo presentó al Señor en agradecimiento, porque Él concedió lo que ella le había pedido. Fue para servirlo a Él, fue para bendecir a otros. ¿Sabes? Si no ocurría esto en el corazón de Ana, en su oración, en esta intimidad, tal vez no hubiera habido un David, un Saúl, porque alguien no había entendido que tenía que orar conforme al propósito de Dios. Todo lo que le pidas a Dios conforme a su propósito, conforme a su plan, Dios te lo va a conceder. Dios lo va a hacer, porque de ahí depende que el propósito, el plan que Dios tiene para tu familia, para este barrio, para esta ciudad, para tu entorno, para alcanzar a todos aquellos si entendemos y oramos conforme a su propósito, Dios lo va a conceder, porque ese es el propósito de Dios. Ese es su propósito. Señor, yo te doy gracias en antemano. Te doy gracias porque tú, Señor, estás contestando, porque tú estás obrando.
Señor, yo quiero despedirnos. Quiero despedirnos a cada uno de los que estamos aquí, a cada uno que escuchan esta palabra. Quiero despedirlos en paz. Quiero decirte, ven en paz. Gabriela, ven en paz. Carmen, ven en paz. Dana, ven en paz. Estela, Marcelo, Matías, Florencia, Samuel, vos que estás escuchándome, vayan en paz. Vayan en paz. Y el Dios de Israel, el Dios que concedió a Ana su petición, les otorgue la petición que han hecho. Amén. Porque es conforme a su propósito y a su plan. Señor, te doy gracias porque tú estás concediendo mi petición. Porque mi petición no es egoísta, no es para mí, sino que es para que tu propósito, tu plan, Señor, se lleve adelante. Te doy gracias porque sé que es así. Te doy gracias porque sé que así, Señor, tú lo vas a hacer. Tú te proveerás, Señor. Tú, Señor, lo harás. Tú desatarás. Tú vas a hacer milagros. Tú, Señor, lo vas a hacer. Y en gratitud, Señor, haremos todo, Señor, para adorarte, para agradecerte, para decir una vez más que el Dios de Israel, el Dios que nosotros creemos, es real, es verdad y concede las peticiones de nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 ¿Me crees a Dios? Dale un fuerte aplauso al Señor.